Hola mundo. Hace un par de meses hice la cronología de los plomeros y fue entonces que recordé lo inestable que es la línea de tiempo de Ben 10. Y no lo digo porque a cada rato alguien viaja en el tiempo para mover una silla y hacer un desmadre temporal en el futuro por un efecto mariposa, sino que a veces los guionistas suelen tener muy poco cuidado para mantener la consistencia de la cronología de la franquicia. Eso por no decir que directamente les valía madre. Y si bien en algún momento ya hice un video abarcando más o menos este tema, el cual debería estar en privado para cuando estés viendo esto, ese fue uno de mis primeros videos de cuando no sabía ni cómo utilizar mi micrófono. Y si bien actualmente tampoco soy un experto en audio, pues considero que he mejorado bastante en comparación con mis inicios, así que por eso decidí hacer un remake. Pero para que no sea exactamente lo mismo que aquel viejo video, esta vez voy a añadir otras dos inconsistencias en la línea de tiempo que he encontrado durante mi trayectoria en YouTube. Por lo que yo soy Striker Tennyson y te invito a tomar unas palomitas, una ensalada, lo que sea que prefieras y vayamos con el tema. Creo que todo fanático de Ben 10 ha llegado a hacer esta pregunta. ¿En qué año ocurre la serie? Usualmente se asume que ocurre en el año 2005, ya que es la fecha en la que se estrenó, y la ambientación que tiene nos ayuda a creer que ocurría en el presente de aquel entonces. Sin embargo, la serie regularmente nos da diversas pistas de en qué año podría ocurrir, y ninguna de ellas es realmente consistente. La primera se nos da en el capítulo El Regreso, en el momento donde los Tennyson entran en la NASA y el director de vuelo los recibe de forma amistosa, presentándose como un viejo amigo de Max y le pregunta cómo le ha ido en los últimos 40 años, insinuando que llevaban todo ese tiempo sin verse. Max Tennyson, what's it been, 40 years? Lo curioso es que también se nos revela que originalmente Max iba a ser uno de los hombres que viajarían a la luna a bordo del Apolo 11, misión que fue llevada en el año 1969, pero tras retirarse repentinamente, tuvieron que dejar a Neil Armstrong en su lugar. Esto es consistente con algo que vemos más adelante, siendo que Gwen encuentra una placa fechada en 1968 donde están las iniciales de su tripulación, y entre ellos las del abuelo Max. Grandpa? This is dated 1968 and it says, "To the brave men who so valiantly reached the heavens." MT wouldn't happen to be Maxwell Tennyson, would it? Lo que nos da a entender que la serie original ocurre entre 2008 o 2009. Sin embargo, esta se contradice en Carrera contra el Tiempo, la cual ocurre poco después del viaje de verano de la serie original, y tenemos un vistazo a un periódico que tiene la fecha del 2007. Así que sorpresa, tenemos una nueva fecha. Y si bien actualmente esta película no es canon para la línea Prime después del retcon de supremacía alienígena, en su momento fue considerada canónica, además de que es una ramificación directa de la línea Prime, así como los futuros de los diferentes Ben 10.000 que conocemos o el capítulo de Regreso a Casa, así que aún así podría ser tomada como referente. Pero al menos esto nos da un rango de tiempo factible. Digo, la mención del director de la NASA podría ser una hipérbole, así que no tendrían que ser 40 años exactos, dejándonos un pequeño margen de error de 1 o 2, dejando todo perfecto para que en realidad ocurra en 2007. Pero no, de una live action pasamos a otra, porque Invasión Alienígena, ubicada en los tiempos de Fuerza Alienígena, también contribuyó con todo este desmadre. Para empezar, es importante aclarar que aunque uno pensaría que Ben tiene 15 años durante toda Fuerza Alienígena y que no cumple los 16 hasta el intermedio entre el final de esta serie y el comienzo de Supremacía, esta película nos da una pista que desmiente eso. Cuando se nos presenta el Mark 10, Kevin menciona que lo estaba preparando como regalo de cumpleaños para Ben, a lo que este responde diciendo que su cumpleaños ya había pasado hace 2 meses. Kev made this for your birthday present. My birthday was 2 months ago. Y la película tiene diversos detalles que nos indica que está ubicada cronológicamente entre la Guerra de los Mundos y la venganza de Vilgax, por lo que a partir de esta película Ben tendría 16 años. Y hay varios diálogos en esta cinta que sustentan eso, ya que en un momento Ben insinúa que la última vez que vio a Elena tenían alrededor de 13 años, y la chica a su vez dice que la última vez que vio a Ben fue hace 3 años respecto al presente, así que esto se mantiene consistente. We hung out for a while back in the day, then Elena's dad quit. And you moved away and we haven't heard from you since. Because life's been pretty hard for the last 3 years and I don't recall you ever looking us up. Elena's not my girlfriend, Kevin. We were like 13. Con esto aclarado, mientras Kevin y Gwen investigaban la situación de los chips, se encuentran con unas viejas grabaciones donde Max interroga a Victor Validus, y se puede ver que dicha grabación fue hecha en el 2006. La cosa es que dicho interrogatorio ocurrió porque Validus fue acusado de traficar tecnología alienígena, siendo esta la razón por la cual fue expulsado de los plomeros, y a su vez él y Elena dejaron de tener contacto con los Tennyson.
Así que uniendo los puntos, esto nos dice que Ben tenía 13 años en el 2006. Y haciendo una resta básica tenemos que esta película, y por extensión todo lo ocurrido en la temporada 3 de Fuerza Alienígena en adelante, ocurren en el año 2009, mientras que la serie original estaría ocurriendo durante el año del 2003, y las dos primeras temporadas de Fuerza Alienígena ocurren en el 2008. Así es, exactamente el mismo año que estaría ocurriendo la serie original si tomamos en cuenta la información del capítulo El Regreso. Pero ese no es la peor inconsistencia de este estilo. Ese lugar está ocupada por mi favorita por lo muy estúpida que es. Y para eso tenemos que ir a Supremacía Alienígena en el episodio Alineación Solitaria. Aquí podemos ver cómo fue la primera invasión de Diagon a la Tierra, y tenemos una conversación entre Azimuth y Sir George que nos deja algunos datos importantes que nos permiten estimar la fecha en la que transcurrió todo esto. You were born, what, 900 Earth years ago? How did you... It's my business to know. It's true. I was born Georgius, a Roman soldier, in the year 231 AD, nearly a millennium ago. The how of it is a story for another day. Vamos por partes. Azimuth menciona que George nació hace 900 años, y este le responde que nació en el año 231 después de Cristo y que ha pasado casi un milenio desde entonces. Así que tomando en cuenta los 900 años exactos que dice Azimuth, podemos colocar la batalla original entre Sir George y Diagon en el año 1131. Y aquí es donde empiezan los problemas. Después de esa batalla, transcurre un periodo indeterminado en el que se funda la Orden de los Caballeros Eternos, Sir George desaparece y eventualmente se encuentran al dragón cartógrafo que posteriormente encierran. Pero para no complicarlos demasiado, digamos que todo eso también ocurre dentro del mismo año de 1131. El primer problema surge cuando recordamos que el dragón afirmó haber estado aprisionado durante 1000 años, por lo que estaríamos hablando de que Fuerza Alienígena ocurre en el año 2131, que fue cuando se liberó, es decir, poco más de un siglo después del presente de la serie, el cual, a pesar de todas las inconsistencias, al menos sabemos que ocurrió en la primera década de los años 2000, y estos 1000 años se confirman con el comentario del escudero Ardilla, diciendo que se encontraron con el dragón hace 1000 años. 1,000 years ago, a handful of knights battled a giant fire-breathing beast. 1,000 years those Forever Knights stole from me! 1,000 years! Pero eso no es nada cuando integramos la antigüedad del sello que separa la dimensión de Diagon del universo principal, la que los Caballeros Eternos nos dicen muy amablemente. And you yourself told me it's nearly 2,000 years old. Who made that thing? The first knight forged the sacred seal 17 centuries ago. 17 siglos. Esos son 1700 años, lo cual son casi 2000 años, así que ambas menciones son consistentes. Y si ese sello fue creado justo después de la primera derrota de Diagon, la misma que ya situamos en el año 1131, eso significa que los eventos de supremacía alienígena ocurren, prepárate, en el año 2831, muy lejos de la primera década de los 2000 en los cuales se supone que transcurre la serie. Y luego viene Azimuth a entregarle el Omnitrix definitivo a Ben, diciendo que estuvo trabajando en él desde que le dio el prototipo hace 6 años. Pero no, a mí nada más es güey. Cronológicamente, según los datos que nos ha dado todo este arco, Ben debió obtener el reloj hace más de medio milenio. Así que en resumen, según los datos que tenemos, la serie original puede ocurrir en el 2003, 2007, 2008 o 2009. Las dos primeras temporadas de Fuerza Alienígena en el 2008 o 2131. Alien Swarm, la temporada 3 de Fuerza Alienígena y todo supremacía previo al episodio La Criatura del Más Allá pasaría en el 2009. Y todo lo ocurrido después de dicho capítulo estaría ocurriendo en el año de 2831. Creo que no había visto un desmadre cronológico tan estúpidamente complicado desde Spider-Man Homecoming. Pero antes de pasar al siguiente apartado, les regalaré un problema de continuidad que nos deja el arco de Diagon, pero esta vez tiene que ver con nuestro mundo real. Verán, en teoría el universo de Ben 10 es muy similar al nuestro, pues a pesar de incluir alienígenas, magia y otros elementos ficticios, se supone que los eventos históricos de la humanidad ocurrieron tal y como los conocemos. De hecho, a lo largo de la serie se hacen múltiples referencias a eventos reales como la independencia de Estados Unidos, la creación de monumentos históricos como el Monte Rushmore, la Guerra Fría, la llegada del hombre a la luna, entre algunos otros. Y si estudiaste historia básica en la escuela, sabrás que Cristóbal Colón llegó a América en 1492, a bordo de la Niña, la Pinta y la Santa María. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con Ben 10 y sus incongruencias cronológicas? Pues que la batalla entre Sir George y Diagon ocurrió en el año de 1131, es decir, 361 años antes del descubrimiento oficial del continente americano. Pero en el episodio Enemigo Supremo parte 1,
Gwen y Kevin están en la casa de la pelirroja en Bellwood, hasta que eventualmente Diagon toma el control de la nodita y la obliga a dirigirse hacia el sello. Pero Gwen no vuela ni se teletransporta, directamente se va corriendo, y Kevin la persigue todo el camino desde su casa hasta el sello, viajando en un auto random que se encontró en la calle. Esto implica que el sello está relativamente cerca de Bellwood, al menos lo suficiente para poder llegar por tierra, y por lo tanto, el enfrentamiento original entre Sir George y Diagon habría ocurrido en suelo americano, siglos antes de que este territorio fuera siquiera descubierto, y la batalla original ya tenía ambientación medieval. ¡Ay carajo! Pero bueno, si bien no mencioné a Omniverse hasta ahora, es porque no tienen congruencias con fechas exactas, pero esto no significa que no tenga problemas cronológicos, porque justamente vamos a esa apartado ahora, el cual es una de las preguntas que he visto que muchos piensan tener la respuesta, aunque no podrían estar más equivocados. ¿Cuál es la edad de Ben en Omniverse? De forma oficial, sigue teniendo 16 años, pero en mi tiempo en YouTube he visto que varias personas dicen que tenía 17 o incluso 18 por el final de Omniverse, y su argumento se basa que en el episodio Tienda 23 de la tercera temporada de Omniverse, Max menciona que Ben está cerca de cumplir 17, y al final de esta temporada ocurre la invasión incursiana, donde se menciona que pasa un mes desde que las ranas expulsan a Ben de la Tierra hasta que él eventualmente regresa. You're gonna be 17 for crying out. Oh. My friends, a month has passed since our incursion protectors arrived here on Earth, quickly establishing a new era of order and tranquility. Y con el tiempo transcurrido entre los otros episodios de la temporada, se lograrían llegar hasta el cumpleaños de Ben. Y aunque esto parezca tener lógica, literalmente se desmiente la temporada siguiente, que es el arco del duelo de duplicados, ya que cuando Albedo compra algo en Pueblo Bajo y menciona que es un regalo para su prima, Rook asume que habla de Gwen y dice que su cumpleaños es hasta diciembre, y por el tono en el que lo dice aún falta mucho tiempo para eso. My cousin's birthday. Her birthday is in December. My other cousin. You don't know her. Y en la serie original se nos dijo que estos dos comparten cumpleaños, así que igual faltaría mucho tiempo para el cumpleaños de Ben. Y podrías pensar que eso es porque ya tendría 17 y se estaría refiriendo a su cumpleaños 18. Pero esto no es así, porque al final de la temporada, cuando Albedo regresa a su forma humana después de que Asmod modificara su estabilizador, este se pone a llorar porque ahora volvió a estar atrapado en el cuerpo de Ben Tennyson de 16 años, y se supone que su forma humana tiene la misma edad que Ben, así que el chico Tennyson aún tendría 16 años. What could be worse than being transformed into a 16-year-old Ben Tennyson? Y ahora te estarás preguntando, pero Striker, de momento solo has dicho datos presentados en la serie para desmentir una malinterpretación de algunos fans. ¿Dónde están las incoherencias cronológicas que mencionaste? Pues curiosamente vienen en la siguiente temporada, donde tenemos este curioso diálogo entre Vilgax y el Ben sin reloj. For over a decade, that whelp has prevented me from arming a legion of Omnitrix-clad minions to conquer the universe. You've been going after him for a decade? Tomando en cuenta que Ben empezó a interferir en los planes de Vilgax a sus 10 años, esto nos indica que para la quinta temporada de Omniverse ahora tiene más de 20. Así que supongo que ahora tiene más sentido por qué Fuego Pantanoso floreció en esta misma temporada. Aunque igual se puede teorizar alguna explicación para esto considerando que esta saga incluye viajes en el tiempo. Además, la respuesta final se nos da en la séptima temporada, en el episodio La balada del señor Bauman, donde conocemos a la novia alienígena del señor Bauman, Chilane, con la cual solo puede verse cada 5.22 años, lo que son 5 años y 2 meses y medio según ChatGPT. Ahora, el señor Bauman nos confirma que Ben tenía 5 años en la noche que conoció a Chilane. Remember that night 5 years ago when you did $10.01 damage to my lima bean stock? The night of that meteor crash when you were a little boy? Well, it turned out that was no meteor. Y basado en la ropa que Ben tiene en ese tiempo, dice que tiene 5 años y medio, así que tendría 5 años y 6 meses. Perfecto. Entonces para el segundo flashback de este capítulo, Ben tendría 10 años con 8 o 9 meses. Pero se supone que todos los flashbacks de Omniverse ocurren cuando Ben tiene 11 años, así que esto no tiene sentido. Pero podríamos encajarlo y decir que este flashback en particular ocurre antes de que Ben cumpla los 11. Después de todo, no es el único que tiene este problema. En el episodio La venganza es mía, se nos muestra un flashback donde Vilgax está atacando al Ben niño con sus calamares mascota, lo que no tendría ningún problema si no fuera porque en Fuerza Alienígena se nos estableció que la última vez que lo vieron tenían 10 años y Ben lo venció utilizando Muy Grande, claramente referenciando a la batalla de Zenón. He's more powerful than ever, and we barely used to beat him in the old days. We were like 10 years old. How can you beat Vilgax without Weybig? He's your most powerful transformation. That's how you beat him last time, right?
Entonces, ¿cuándo ocurre esto? ¿Meses después del secreto del Omnitrix? Porque todas las apariciones de Vilgax en la serie original estaban directamente conectadas, así que no pudo ser en el interludio de ninguna de estas. Pero el video ya se está alargando demasiado, así que dejémoslo en que tenía 10 años cuando ocurre todo esto y al final también lo volvió a derrotar utilizando a Muy Grande. Volvamos al capítulo de Bauman. Ben tiene 10 años y 9 meses cuando conoce a Chilane. Y luego vamos al presente en la siguiente visita de la mujer pescado. Así que en este punto Ben tendría 15 años con 10 u 11 meses. Ni siquiera llega a los 16. Ok, creo que el origen de esto está mal. Digo, que tenga la ropa de 5 años y medio no significa exactamente que tenga los 6 meses, sino que podría estar un poco más grandecito. Así que digamos que tenía 5 años y 11 meses. Entonces esto haría que el flashback donde Ben conoce a Chilane tenga 11 años con 1 o 2 meses. Lo que haría que en el presente de la serie Ben tuviera 16 años con 3 o 4 meses. A lo mucho 5. Y pensar que hay gente que piensa que a partir de la tercera temporada de Omniverse Ben tenía los 17. Un momento. En Invasión Alienígena, Ben dice que su cumpleaños 16 había pasado hace 2 meses. Eso significa que... todo lo visto en la tercera temporada de Fuerza Alienígena, Todo Supremacía y 7 temporadas de Omniverse ocurrieron en tan solo 2 meses. ¿Qué carajo? Pero bueno, vayamos con el último punto de este video. Y las últimas incoherencias cronológicas que veremos por hoy se enfocan en una cosa. ¿Qué diablos con la carrera de Max como militar y plomero? Volvamos a la serie original. Sabemos que Max trabajó para la NASA hasta 1968, que es cuando rechazó la misión del Apolo 11 para convertirse en plomero. También sabemos, gracias a un pop-up, que Max se enfrentó a Vilgax varias veces a finales de los años 60 y principios de los 70, así que pongamos el rango de tiempo de 1965 a 1975, abarcando directamente la mitad de cada década. Bien, Phil nos dice que los plomeros se retiraron de la Tierra poco tiempo después de que Max acabara con Vilgax, lo que probablemente ocurrió en 1975, pero para ser buena gente, digamos que ocurrió en el 80, ya para cerrar la década. A primera vista esto no trae ningún problema, hasta que recordemos que para la cuarta temporada, en el episodio de la Gran Boda Alienígena, se nos revela que los plomeros estuvieron activos hasta hace unos pocos años de la serie original, al menos el tiempo suficiente para que Joel y Camila se conocieran en la guerra entre plomeros y linopos, y así su amor pudiera darle fin a este conflicto que había durado por generaciones. Y es una inconsistencia porque estos dos no se ven tan viejos, digo, ni siquiera creo que lleguen a sus 30, o por muy viejos que estén, a lo mucho estar a inicios de estos, por lo que debieron nacer en los 70s y serían niños para la derrota de Vilgax a manos de Max, por lo que los plomeros ya deberían estar retirados para cuando Joel tuviera la edad suficiente como para poder integrarse a la organización, aunque en otro episodio Max da a entender que tardó 28 años antes de jubilarse. 28 years on the job, I never found out who was behind the Bermuda Triangle. Así que suponiendo que entró a los plomeros en 1965, esos 28 años de carrera nos diría que se retiró en 1993, lo que significaría que Joel y Camila tardaron aproximadamente 10 años en casarse. Creo que quizás es demasiado tiempo para pensar si deberían comprometerse, pero ok, yo no juzgo. Y sé que en apariencia esto no tiene nada tan drástico con respecto a los 2 puntos anteriores, pero créanme que este es el punto que más dolor de cabeza me dio debido a la información que ahora sigue, la cual se nos dio en el capítulo de Bluke y Driva van al Área 51. ¿Y cómo explicarlo para que se entienda? Cuando Bluke y Driva se adentran en la Tierra, chocan contra un globo meteorológico, dando a entender que eso fue el catalizador del famoso incidente ovni de Roswell, evento ocurrido el 2 de julio de 1947. Sin embargo, durante el mismo flashback podemos ver a Max de joven, lo que no tiene ni el más mínimo sentido porque se supone que Max cumplió 60 años en la serie original. Grandpa only turned 60 once! Y tomando de referencia el cálculo que hicimos antes de que la serie original ocurre en 2008, entonces tenemos que debió nacer en 1948, o sea que todavía no habría nacido cuando ocurrió el incidente de Roswell. Pero incluso tomando el cálculo de Invasión Alienígena que nos dice que la serie original ocurrió en 2003, eso nos daría que Max nació en 1943. Entonces tenemos que Max tendría 4 años para el incidente de Roswell, mientras que en el episodio es un adulto joven. Pero ok, es una serie animada y los eventos históricos no tienen que pasar exactamente como en nuestro mundo, a pesar de que la serie varias veces intentó establecer que así era, por lo que podrías pensar que en este universo el incidente de Roswell ocurrió en los 60s en el tiempo que Max ya era piloto de la Fuerza Aérea, pero no, al más tardar pudo ocurrir en 1952. ¿Te preguntas por qué? Porque en Fuerza Alienígena se nos dijo que durante ese año ocurrió el experimento de Paradox, el cual lo dejaría atrapado fuera del espacio-tiempo durante milenios. In 1952. You think?
There was a time machine experiment that year. It must have affected your ship's engine. Y en este capítulo tenemos al profesor trabajando para el gobierno antes de su accidente. Así que Max tendrá entre 4 y 9 años para cuando se realizó el experimento de Paradox, por lo que definitivamente no sería un adulto joven trabajando para la milicia de Estados Unidos. Además de que Rossum está a cargo del Área 51 en el pasado, el mismo coronel Rossum que vimos en Supremacía Alienígena. Y ok, ignoremos lo sorprendentemente longevo que es, ya que era el jefe de Max en el pasado y siguió bastante bien como medio siglo después. En Supremacía Alienígena se dijo que Rossum no sabía quién era Paradox, pero en este capítulo lo llamó para que le realizara una autopsia a Bloque Gidriva. O sea, ¿qué carajo? Y otra cosa, en Supremacía Alienígena se mostró muy claramente que el primer encuentro de Max con el mundo alienígena fue cuando salvó a Verdona, y para ese momento ya llevaba tiempo como piloto de la Fuerza Aérea a tal punto en el que lo iban a entrenar para ser astronauta. Pero aquí eso se cambia ya que Max conoció a Bloque Gidriva siendo aún más joven, así que ya debería saber de los alienígenas antes de conocer a Verdona. O sea, ¿qué carajos? ¿Cómo es que esto puede estar tan mal? ¡Ah! En conclusión, creo que esta serie acaba de terminar con mi salud mental. Aunque honestamente no debería sorprenderme todo este desmadre cuando el propio staff ha admitido que al tener diferentes escritores suelen reescribir el canon establecido constantemente en favor de tener más libertad creativa en sus historias. Si esto es bueno o malo, ya dependerá de cada quien juzgarlo. Yo digo que no está tan mal siempre y cuando intentes mantener cierta congruencia. Digo, muchos de los primeros errores podrían haberse evitado si no se hubieran dado fechas exactas. Principalmente con el tema de los caballeros eternos que pudieron haber dicho hace siglos o hace muchos años. Igual con el director de la NASA diciendo que no se han visto en décadas. Lo de Vilgax me lo reservo para una teoría que no sé si dará para un video largo, pero capaz y sí para un short. Con Chileno, aunque al parecer sí es más obligatorio que se dé una fecha, en lugar de ponerte extravagante diciendo 5.22 años, directamente di que 1 año y medio o no sé, que salga una vez al año o algo así. Digo, estás introduciendo un nuevo personaje, es un nuevo concepto, puedes hacer lo que quieras con él. Y en cuanto al tema del capítulo del Área 51 en Omniverse, introduce un nuevo personaje o algo. Aunque Max no tenga un año de nacimiento establecido, si sabes que tu serie se encuentra en el presente y que el abuelo tiene 60 años, por mera lógica no podría estar trabajando en la Fuerza Aérea en los 40s o 50s. Aparte de que el hecho de que fuera Max realmente no aportó nada al episodio, solo complicó mucho más las cosas. Pero vuelvo a repetir, esto técnicamente no es un descuido de los guionistas, ya que lo hacen completamente a propósito. El propio Dwayne McDuffie dio a entender que esta serie se trata de una línea de tiempo flotante, donde la serie actual ocurre ahora, y las anteriores ocurren en el tiempo que haya transcurrido entre una y la otra, todo sin tener fechas fijas. Así que la respuesta final a por qué todo esto es tan desastroso es la de siempre. Un Celestial Sapien lo hizo. En fin. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Ya sabías que Supremacía Alienígena ocurre en el siglo XXIX, que la mitad de la franquicia ocurre en tan solo 2 meses? ¿O que el abuelo Max fue el piloto más joven de la Fuerza Aérea a sus 4 años? ¿O crees que solo estoy sobrepesando las cosas? Yo digo que no lo hice, literalmente solo utilicé matemáticas básicas de sumas y restas, pero tú eres libre de escribir en los comentarios lo que creas sobre este tema, además de sugerir algún otro al que quieras que le dedique un video. Pero en cualquier caso, te invito a darle like al video si te gustó y a suscribirte al canal si quieres ver más contenido sobre Ben 10. Además puedes unirte a mi servidor de Discord si quieres hablar más de cerca conmigo o con mi comunidad. Aunque honestamente dicho servidor ya está bastante muerto, pero aún así si deseas unirte, el link de ingreso lo encontrarás abajo en la descripción. Mando saludos a Arnoldo Díaz, al General Ice Cream y a Renan Carval. Además un saludo muy especial a Jorge el Crack, que se convirtió en mi primer miembro del canal al suscribirse en el nivel prototipo, lo que le da beneficios como el ser saludado obligatoriamente al final de cada video, al cual también tuvo acceso un par de días antes que todos los demás. No sé si lo habrá aprovechado, pero pues se le dio la oportunidad, creo. Como sea, ahora me despido. Te hablo de Stark Tennyson y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto, compañero, cuídate y sé una buena persona. Ojalá que tengas una buena semana y hasta la vista.